Lo tenemos hoy para conversar, creo que va a ser muy interesante, con un colombiano que ha tenido siempre sus ojos puestos en la política internacional, en las relaciones internacionales, en los conflictos internacionales. Fue ministro de Agricultura, pues yo creo que el corazón de su interés está más por el frente internacional. Fue embajador de Colombia ante el Reino Unido y viene de ser durante varios años nuestro embajador en Rusia. Ya se podrán imaginar el tema que vamos a tratar con Alfonso López Caballero. Ucrania, Rusia, el significado profundo que para Rusia tiene Ucrania, que muestra que está dispuesto a jugársela para poder conservar allí una relación, una presencia. ¿Cuál es un poco la historia ahí de las relaciones ruso-ucranianas y qué está en juego ahí finalmente? Bueno, por una parte, Rusia realmente nace en Kiev, lo que llamaban el Rus de Kiev, de manera que ahí hay un vínculo sentimental, histórico sumamente fuerte. Siempre se consideran prácticamente lo mismo, aunque unas pequeñas diferencias. Kiev era la tercera ciudad más importante del Imperio ruso y Ucrania formó parte de Ucrania formó parte del Imperio ruso durante siglos. Pero Ucrania como país independiente tiene una existencia sumamente corta, es decir, solamente de 1991 hasta ahora. En el pasado, Ucrania, el territorio de lo que hoy es Ucrania, formó parte de distintos imperios. El este, con Kiev a la cabeza, siempre estuvo dentro de la órbita del imperio ruso, con mucha influencia rusa. Buena parte de la población habla ruso como su lengua materna y casi todos, un 70% de la población del total de Ucrania, habla ruso. Y además hay concretamente una minoría rusa importante. Pero el occidente de lo que hoy es Ucrania no formó parte del imperio ruso, formó parte primero de la Confederación Polaco-Lituana, luego durante mucho tiempo formó parte del imperio Habsburgo, del imperio austrohúngaro, después del pacto entre Molotov y Ribbentrop en 1939, Sí. de esta manera es el que da origen a la Segunda Guerra Mundial. Polonia, que había sido el estado sucesor, que se había quedado con lo que hoy es el occidente de Ucrania, fue invadida por los alemanes y por los rusos. Los rusos se quedaron con la parte oriental de lo que era Polonia en esa época y Stalin lo anexó a la República Socialista de Ucrania, que formaba parte de la URSS. De manera que Ucrania hoy día consta de dos pedazos, el pedazo ruso tradicional y la parte que formaba parte del Imperio Austrohúngaro, con ciudades emblemáticas como Lvov, por ejemplo, que es una de las principales ciudades de la antigua provincia de Galicia. Entonces, lo primero que hay que buscar es eso. De alguna manera, aquí, detrás de las posiciones de Putin, es buscar recuperar unos territorios que fueron rusos históricamente y que vienen así desde el periodo zarista. Es decir, ahí no es una cuestión puramente coyuntural, ahí hay unas raíces históricas, culturales, políticas, económicas, que fueron muy fuertes y lo que tú anotas. Ucrania como república es absolutamente reciente, pero la Ucrania como parte del ámbito ruso, pues es histórico, ¿no? Entonces, ahí vos crees que lo que está buscando básicamente Putin es, uno, reintegrar esa Ucrania históricamente conformada con Rusia, reintegrarla a Rusia o simplemente pedir que no le sigan invadiendo sus áreas de influencia, perdón, que la OTAN saquen las manos de allí, que no sigan presionando para que Ucrania tome una opción por Occidente y de espalda a sus viejas relaciones con Rusia. ¿Es simplemente eso o hay más de fondo ahí en el debate?
No, yo creo que el problema surge por lo que Ucrania, como señalé al principio, consta de dos partes que no tienen una tradición común ni un pasado común. La parte occidental, que estuvo en manos de los Habsburgo y que fue Sí, parte de Europa en cierta manera, y la parte oriental, que fue todo el tiempo parte del Imperio Ruso y de su estado sucesor, que fue la URSS. Y lo que ha pasado es que al desintegrarse la URSS, Ucrania quedó en manos de políticos afines a Rusia y en cierta manera dominaba el sector tradicional prorruso. Pero hubo una revolución, que se llama la Revolución del Maidán, en que hubo un cambio de régimen. Y hoy los que gobiernan y mandan en Ucrania primordialmente vienen del occidente, son proeuropeos, pro, no, 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 pro-occidentales, pro-europeos. no simpatizan con Rusia, Sí. y Rusia no puede aceptar que haya un régimen antagónico en Ucrania por motivos militares, geopolíticos, estratégicos, en fin. Entonces, Ujú. cuando un régimen adverso a Rusia se toma el poder en Ucrania, ¿qué hace Rusia? Primero, conquista, pues se toma la provincia de Crimea, que Crimea geopolíticamente es indispensable para Rusia, no hay la menor posibilidad de que algún día eso lo retorne. Es el único puerto abierto de agua cálida que funciona todo el año Ujú. en el Mar Negro y que le da acceso a Rusia al Mediterráneo. Allá es donde tiene asiento la flota naval de Está la flota Rusia, la rusa. Armada de Rusia, en fin. Y la población allá es mayoritariamente rusoparlante. Ellos hicieron un Ajá. plebiscito que Por no ha eso sido es que en reconocido Ucrania por ha la habido realidad. durante ¿Ah? una guerra civil. Hay dos realidades que están bajo la misma bandera ucraniana. Esa parte es importante porque muchas veces no se tiene muy en cuenta. Conclusión para esta parte, ¿tú crees que es posible que se llegue a un acuerdo que Europa occidental como que saque las manos de Ucrania y que dejen que un poco eso se mueva con la dinámica propia de Ucrania y la presencia rusa, o esa situación, digamos, dividida de Ucrania va a seguir siendo una razón de conflicto permanente con Rusia, la OTAN, los países de Europa Occidental. Pues a ver, termino lo que estaba diciendo. Entonces, en la medida en que el régimen de Ucrania es adverso a Rusia y simpatiza primordialmente con el Occidente y quisiera formar parte de la Unión Europea desde el punto de vista económico e incorporarse a la OTAN, eso es una cosa que Rusia no puede aceptar y la reacción de Rusia ha sido tomar, por motivos militares y estratégicos, tomarse Crimea y, por otro lado, desestabilizar a Ucrania, lo cual han hecho auspiciando a los movimientos separatistas del Donbass, de las pseudorepúblicas de Donetsk y de Lugansk, que están siendo apoyadas por Rusia en su esfuerzo de de separarse de Ucrania o de por lo menos tener cierta autonomía. Y lo cierto es que esas dos pseudorepúblicas han logrado mantener, con el apoyo ruso, mantener a raya a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y en ese punto estamos. Ahora, la verdad es que la población de Ucrania, la gente joven, el 70%, ve su futuro más con Europa que con Rusia. Pero Rusia, de todas maneras, igual que los americanos, no aceptaban que hubiera misiles en Cuba. Cuando la famosa crisis de los misiles, Rusia no va a aceptar nunca que Ucrania forme parte de la OTAN, que es una alianza militar adversa a Rusia. Claro. Entonces, esta situación queda como en tablas o va a tener un desarrollo posterior, o es imposible prever hacia dónde se puede mover esta dinámica, este conflicto. Eh, pues mientras los Estados Unidos sigan insistiendo en que Ucrania y Georgia eventualmente forman parte de la OTAN, el conflicto seguirá latente mientras Rusia tenga fuerzas para responder. Cuando cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética, Rusia estaba en una situación casi análoga a la de Venezuela hoy. No había trabajo, no había seguridad en las calles,
no había abastecimiento en los mercados, etcétera, y no pudo responder al hecho de que la OTAN empezó a expandirse hacia el territorio ruso y a incorporar dentro de la OTAN a países que antes formaban parte de la órbita rusa, que eran satélites de Rusia, como Rumanía, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, etcétera. Pero hoy Rusia tiene con qué. Y lo que está produciendo esto es que están empujando a Rusia en brazos de China, que es de la verdadera contraparte de los Estados Unidos hoy en día. Exactamente, exactamente. Y uno lo que ve es consolidándose una relación, un frente ruso-chino, no solamente para el tema de Europa, para China es interesante además que haya este otro foco para poder tener más manos libres para Taiwán y todos los asuntos que allá también están, creo que con la misma lógica, y es recuperar territorios que históricamente, culturalmente han sido chinos, ¿no? Pero ahí podemos pasar a un segundo tema, aunque sea para bosquejarlo, y es que Rusia y China avanzan de una manera muy significativa en el mundo su presencia, pero destacar en el caso de América Latina, tienen ahí un punto de amarre que es Venezuela y una apertura muy grande de buscar relaciones, buscar acercamientos con los países latinoamericanos. Y esto, frente a los ojos de Estados Unidos, es la primera vez que los Estados Unidos se le meten en esta que ha sido tradicionalmente su zona de influencia, pues estos países, un poco lo mismo que siente Rusia con la OTAN y con Ucrania, pues yo creo que Estados Unidos lo está sintiendo ahora. Tú ves allí que se está empezando a dar una modificación en esa correlación de fuerzas y de presencia en América Latina, donde Estados Unidos va a ir perdiendo esa influencia que tuvo, esa hegemonía prácticamente que tenía en las relaciones y en la política del continente. Vamos realmente ahí a tener un escenario de multipolaridad con una cosa muy simpática, y es que Colombia está otra vez lista a entrar a jugar como el peón de confianza de Estados Unidos. Viste que ahí la quieren ya subir el estatus de amistad en el marco de la OTAN. No sé qué diablos hacemos nosotros en Colombia en la OTAN. Ahí también se está pasando cosas importantes, le está dando un respiro a Venezuela, está colocando un escenario que puede ser muy dinámico y de pronto generar unos cambios que no habíamos visto por lo menos en un siglo en el espectro político latinoamericano. ¿Tú cómo ves eso, Alfonso? Bueno, primero me parece muy importante, pero muy importante subrayar que el comunismo dejó de existir hace 30 años. Rusia no es para nada un país comunista, pero para nada. Es un país que ha querido integrarse abiertamente al mundo, aunque no lo han dejado plenamente, pero uno va a Moscú y es una ciudad ultramoderna con unos centros comerciales como no los hay ni en Nueva York, ni en Londres, ni en París, abarrotados de toda clase de productos de Occidente. Y pues sí, es un gobierno autoritario, pero no tiene nada, absolutamente nada, ni remotamente de comunista. Los países con que ellos tienen una relación especial en América Latina tienden a ser países comunistas o pseudocomunistas o con una visión antagónica a los Estados Unidos. Y lo único que los Eso. une es eso, la fricción, la mala relación con los Estados Unidos. Rusia tiene una economía muy pequeña, es la 11ª economía mundial, equiparable con la economía de Corea del Sur. Y básicamente lo que produce Rusia es gas, petróleo y armas. Venezuela es un excelente mercado para sus armas y eso privilegia la relación, lo mismo que Cuba y países en una situación antagónica con los Estados Unidos. Y sí, evidentemente tienen una relación privilegiada con esos países latinoamericanos
pero yo no veo que Rusia tenga los recursos para confrontar directamente a los Estados Unidos, dado el tamaño de su economía. Pero A ver, en realidad las movidas que ellos hacen en América generalmente o siempre son como una reacción frente a lo que está haciendo Estados Unidos y la OTAN, o básicamente los Estados Unidos en proximidad del territorio ruso. Y allá los incidentes son diarios, es decir, hace 3 días las Fuerzas Armadas rusas expulsaron un misterioso submarino que estaba por el mar del Japón y que piensan que era de los Estados Unidos. Hace 2 semanas unos buques de la OTAN ingresaron en el Mar Negro y entonces fueron escoltados por buques de la Armada Rusa, a pesar de que el Mar Negro también tiene costa Turquía y Ucrania, pero pues Rusia lo considera casi como los americanos consideran aquí a Mar Caribe. Y finalmente, en cuanto a la influencia de los Estados Unidos, aquí lo que llama la atención es que los Estados Unidos, con el famoso corolario de Roosevelt, se suponía que iban a imponer el sistema americano en todas partes. La CIA contribuyó a derrocar a varios gobiernos que ni siquiera eran comunistas, progresistas, como el de Arbenz, por ejemplo, en Guatemala, o Allende en Chile. Y eso se acabó. Hoy en día abiertamente desafían a los Estados Unidos países pequeñitos como Correa en el Ecuador, Venezuela, Nicaragua. Uno lo que ve hoy en día, en cierta manera, es la decadencia de la hegemonía americana, a pesar de que siguen pretendiendo que sea un mundo unipolar, y lo es todavía en efecto. Pero, por ejemplo, la salida de Afganistán fue una cosa absolutamente vergonzosa que hizo que horrible. Estados Unidos perdiera enormemente credibilidad con sus socios europeos. Ese punto es bien interesante porque entonces daría a pensar que en el fondo es juntemos fuerzas en Eurasia, Rusia, China, aprovechemos nuestras riquezas, complementámonos, fortalezcámonos como grupo, y el tema de Occidente y obviamente el tema de América Latina queda por allá en un sitio muy relegado. Es decir, es obvio que no estamos jugando un papel estratégico, que no hay razón para ello, que de pronto son movidas más para, si se quiere, incomodar a Estados Unidos, para abrir unas posibilidades, para romper finalmente esa visión de un mundo unipolar con su ombligo y su corazón en Estados Unidos. Y aquí hay más fuerzas y nos estamos organizando. No sé, es un poco hacia allá que se está caminando. Pues sí, yo lo que veo es que las cosas que ellos han anunciado o que han hecho en esta parte del mundo siempre ha sido más que todo una reacción a lo que han hecho los Estados Unidos en el vecindario ruso o la OTAN, sobre todo los Estados Unidos. Los rusos ven a la OTAN como simplemente un satélite de los Estados Unidos. Y cada vez que hay un incidente en las proximidades de Rusia, algún anuncio se hace, alguna visita de un avión con cuestiones militares a Venezuela o algún episodio en ese sentido, pero yo no veo que Rusia tenga los recursos económicos para enfrentarse a los Estados Unidos en esta parte del mundo. No, y además no está entre sus prioridades, pero es un sitio donde, válgame, la expresión un poco coloquial, es un punto como para pellizcar a Estados Unidos. Y China lo mismo con el tema de Taiwán, etcétera. Es decir, hagámonos, respetemos nuestras áreas, respetemos nuestras áreas. Y ahora los Alfonso, Estados Unidos acaban de hacer una alianza, no me acuerdo cómo se llama, AXUS, creo, de Australia, el Reino Unido sí, y los Estados Unidos, una para alianza militar. una alianza Eh, anglosajona para enfrentar a China. Sí, mm, no, pero son ya luchas por poder, luchas por zonas de influencia, luchas de tipo económico. Ya no es la lucha, yo voy a tumbar a este otro gobierno, yo voy a cambiarle el sistema político a un determinado país, que esto trae además un efecto. Pues el caso tanto ruso como chino es no se metan a darnos clases de democracia. Eso sí, aquí nosotros nos organizamos de acuerdo con nuestras necesidades, nuestros principios. Dejen de ser ustedes
como especie de misioneros de la democracia liberal en el mundo y dediquémonos más bien a estos temas que son temas más concretos, temas sobre los cuales es posible llegar a acuerdos y donde va a haber diferencias y competencia, pero que no llega a ese nivel de amenaza militar. Está lo de Ucrania y ahí queda en suspenso. Alfonso, se nos acabó el tiempo, no el tema. Yo espero que podamos seguir hablando de estos asuntos porque esto es una realidad que se está moviendo y yo creo que tú tienes una información y una visión que es muy interesante que la puedan conocer acá más compatriotas nuestros en un país donde en general el tema internacional es muy ajeno, es exótico, eh, pero que hay que entenderlo y estas conversaciones ayudan a ello.